Bueno, pues el día de hoy quiero seguir hablando. La semana pasada empezamos a hablar de lo que es la hechicería espiritual y cómo la hechicería espiritual pues trae confusión, trae frustración, nos hace sentir que estamos que no estamos haciendo las cosas correctas. Creemos que el lugar donde estamos, pues estamos fuera del lugar, que no es el lugar correcto para nosotros. Y el enemigo utiliza esta hechicería espiritual. Decíamos que las personas que están viviendo hechicería espiritual, en otras palabras, pudiéramos decir que la hechicería espiritual se encuadra en el abuso a través del chantaje sentimental. A través de sentimientos de culpa, hago sentir culpable a la persona para manipularla, para hacer que haga lo que yo quiero. Y a veces los padres somos aquellos agentes de hechicería sin darnos cuenta. La mayoría de las veces, sobre todo cuando presento este material a iglesias o a cristianos o en algún seminario donde me inviten, la gente se asombra que los cristianos pudiéramos estar involucrados en hechicería espiritual. Pero la Biblia, y lo vimos en Gálatas 5, 19 al 21, que la Biblia dice que son manifiestas las obras de la carne. Y habla del pecado sexual, de la depravación moral, habla de envidias, habla y también habla de hechicerías. Y lo está hablando a la iglesia. Entonces pudiéramos decir cómo la iglesia toma esto de hechicería. He oído de personas que van regularmente a una iglesia, pero también se permiten ir a lugares donde hacen trabajitos. Es que como que la oración no me está funcionando y como Dios no está haciendo lo que yo quiero, entonces voy a utilizar de esto para que esta persona cambie de parecer, para que aquella haga lo que yo quiera, para que se haga un amarre. Un hombre en la iglesia de Paul Yonggi Cho se le acerca al pastor y le dice: pastor, yo me casé sin conocer a Cristo y ahorita me estoy dando cuenta que mi esposa no es mi esposa, con esa no debí de haberme casado porque yo no conocía del Señor, pero esa viudita, esa sí es. Y obviamente Dios y la Biblia son uno, entonces no va a ir en contra. Y Dios odia el divorcio y no permite el adulterio, ni la fornicación, ni la hechicería. Entonces este hombre no obedeció a su pastor, no escuchó la voz de Dios, divorcia a su esposa, corteja a la viudita, se casa con ella y al cabo de 2 años regresa con su pastor. Se había ido de la iglesia obviamente porque sabía que no podía estar, pues el pastor no le iba a permitir, ¿verdad?, que él siguiera haciendo su voluntad. Y resulta que regresa arrepentido y le dice: no, hombre, pastor, la viudita salió peor que mi mujer, ya vi que sí era. Entonces, hermanos, la verdad es que muchas veces nos emberrinchamos, nos encaprichamos, se nos mete una idea y permitimos que el diablo nos engañe. Mire, ayer estuvimos en una iglesia de unos amigos preciosos en otro estado, aquí cerca de México, como a 2 horas, y el pastor nos hablaba de los engaños que ahora después de la pandemia muchos empezaron a manifestarle. Dice: lo bueno es que me dicen, hay una mujer que deja a su esposo, ella me dice está viviendo una situación de adulterio y me dice que no puede dejar a ese hombre. Y nos decía a mi esposo y a mí: ya no sé ni qué hacer, ya oré, pero y le decíamos al pastor: es que Dios nos ha dado un libre albedrío, una libre decisión de obedecer su palabra. Tú estás aquí, espero que nadie te haya puesto una pistola en la cabeza y o vas o no tragas hoy. Porque una mamá sí le decía así a sus hijos: si no van a la iglesia hoy no comen. Y claro que sí iban, pero estaban bajo su autoridad y bueno, pues era una medida de disciplina, ¿no? Pero estos jóvenes que su mamá les decía: ¿van a la iglesia o van?
pues están en el camino del Señor, porque sí llega el momento, y aquí es donde tenemos que ser muy entendidos, porque hay personas que nos hemos dejado llevar tanto por la culpa, que al disciplinar a nuestros hijos sentimos que lo estamos haciendo mal, pero ahí ya está viniendo otra acechanza, otro engaño, que son precisamente el hecho de sentirnos culpables. Entonces, mire, hermanos, yo necesito enseñarte esto, porque el enemigo verdaderamente está como león rugiente. Y ayer que estábamos orando, nos pidió el pastor, por favor, terminé de predicar a la iglesia en la noche, y el pastor dijo, bueno, si tú necesitas liberación, aquí están los pastores. Y pensamos que se iban a ir, porque el pastor nos decía que la cultura de ese pueblito es ir a la iglesia, hora y media, 2 horas, bye. Dice, me asombré al final, porque terminamos como a medianoche orando por las personas que sí se quedaron. Y ese es el pan esa es la comida, ese es el alimento de los hijos. El reino de los cielos se acerca cuando el enemigo huye. Si tú sigues viviendo tu vida de pecado, si tú sigues viviendo tu vida sin orar, sin leer la Biblia, sin tener una relación con tu papá Dios, tú estás llevando una religión, y la religión no te va a salvar. Tú necesitas conocer a Dios como Padre, y por eso hoy estoy haciendo este paréntesis, este gran paréntesis de mi tema el día de hoy, porque verdaderamente el enemigo quiere controlar tu vida. Y estaba leyendo en el Google, ¿verdad? Estaba viendo qué es la hechicería. Y fíjate lo que dice: conjunto de conocimientos. ¿Tú crees que Satanás no tiene conocimiento? Sí lo tiene. Prácticas. Claro que Él nos lleva a hacer prácticas, y Él tiene prácticas y estrategias. Y técnicas. Entonces, la hechicería es conocimiento, práctica y técnica que se emplea para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos y la voluntad de las personas. Eso es hechicería. Y desde el Génesis vemos que Satanás ha deseado lo que Dios nos dio a nosotros. Desde el principio la Biblia nos enseña cómo Satanás trató de gobernar. Vamos directamente a la palabra. Y mire, mientras nosotros, mi esposo y yo, orábamos por las personas, de repente el pastor como que nos empezó a dar un resumen. Es una iglesia pequeña, y nos empezó a dar resumen casi de sus miembros, ¿no? Y entonces pues yo oía, pero a veces confundía un testimonio con otro testimonio, porque no eran testimonios, eran cosas muy tristes. Entonces, me acuerdo que llegó una mujer y nos dijo: ya mi pastor me dijo que les dijo. Y yo dije: es que nos dijo de casi todos, dije dentro de mí, yo no me acuerdo. Y entonces dice: sí, la que yo soy contadora. Y yo, y le volteé a ver a mi esposo: ¿te acuerdas? Y me decía: no, ¿qué más, hija? Y ya hasta que nos dice: bueno, es que yo estoy en adulterio. Ay, pues hubieras empezado por ahí, ¿verdad? Para irnos más rápido, porque ella nos decía: no puedo. He decidido, ya me salí de trabajar, lo bloqueo, cambio los números, cambio mi número, yo no sé cómo él le hace, y en el momento en que me llama, mi voluntad se rinde y me voy con él. De verdad, y veíamos en ella una desesperación. Entonces, Satanás desea controlarte y te rinde sin fuerza ante la tentación. Ahora, la Biblia enseña que si tú estás lejos de Dios, tú no tienes manera de defenderte contra Satanás. Desde ahorita te lo digo. Si tú no eres cristiano, y cristiano no significa tener una religión, cristiano significa ser un Cristo chiquito. Eso significa cristiano, un Cristo pequeño. Quiere decir que pensamos como Cristo, que hablamos como Cristo cada día más. No somos perfectos, pero cada día somos transformados a su imagen y empezamos a pensar como Cristo, a hablar como Cristo, a perdonar como Cristo, a abrazar como Cristo nos abrazó, a ayudar a otros como Cristo nos ayudó. Entonces, cristiano significa una vida, un estilo de vida parecida a la de nuestro Salvador.
Pero el enemigo, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ha lanzado acechanzas. Diga conmigo, acechanzas. Ok, acuérdate de esta palabra. Estas acechanzas han trazado un rumbo, una vida donde nos hemos acostumbrado a pensar que no somos lo suficientemente buenos para ser hijos de Dios, que necesitamos de otras cosas y Dios no es suficiente, que Dios es impotente, que si Dios hubiera existido, ¿por qué pasé por este abuso, por esta hechicería espiritual y verbal y física y emocional y sexual en contra de mi vida? ¿Por qué tuve que vivir el abandono de mi padre? Si Dios existiera, ¿por qué? Y es lo mismo que hizo Satanás con Eva. Cuando dice la palabra, bueno, vamos a empezar. El diablo es un hechicero, ¿verdad? Entonces de eso estamos hablando el día de hoy. No sé si termine hoy este tema. No tengo prisa. Lo que sí tengo es prisa en que tú conozcas a tu enemigo. ¿Por qué? Porque esta pandemia nos ha dejado una crisis de fe, donde muchos líderes no regresaron a su iglesia, donde muchos pastores no volvieron a abrir sus iglesias porque perdieron el local, ya no pudieron sostener la renta del local, perdieron sus iglesias, la gente ya no llegaba, no les alcanzaba ni siquiera para la renta de las sillas. En fin, muchas iglesias cerraron, muchos pastores se fueron con el Señor. Muchas iglesias han pasado por divisiones. Regresando de la pandemia, gente que era brazo derecho de los pastores le han dividido la iglesia, o se fueron, hicieron una nueva iglesia sin ser enviados de su iglesia de donde pertenecieron por años, y están llamando a otros de los mismos miembros para pescar en pecera, cuando hay un océano. Seremos pescadores de hombres, pero ¿cuántos millones de gente tenemos en la Ciudad de México? No pesquen pecera. Si su hermano en Cristo de su empresa, de su oficina, ya tiene una iglesia, no lo invite, a menos que quiera acompañarle una invitación, una visita, pero no lo saque de su iglesia. Necesitamos pescar en el océano. No traernos de otras iglesias, eso no se vale. Por eso el apóstol Pablo dice: yo no prediqué a Cristo donde ya fue predicado. Quiere decir que debemos de tener respeto hacia aquellas iglesias que se están levantando y donde ya se está predicando a Cristo. Ahora somos tantos que si en la Ciudad de México tuviéramos una iglesia por manzana, estaría chido y nos llenaríamos si el Señor permitiera un avivamiento. Entonces, el diablo es un hechicero. 2, los demonios son entidades sin cuerpo. Así es que allá en transmisión van a estar atentos, y también en multimedia, para poner los puntos y los versículos. Los demonios, para conocer a nuestro enemigo, los demonios no tienen cuerpo, son incorpóreos, ¿se dice? No tienen cuerpo. Ahora, los demonios, como no tienen cuerpo, van a contaminarte. Hacen que las personas se sientan sucias, impuras, indignas. Un niño que fue violado, una niña que fue tocada, no hay nada más terrible que ver a un niño sufrir porque fue tocado por el abuelo o por el padre biológico o el padrastro o la madrastra o la misma madre. Es tanto el dolor, porque los mismos que fueron diseñados para cuidar de esos niños han sido engañados en su mente. Y mire, mi hermano, yo ayer mientras hablábamos con esta mujer, pude ver la lucha que ella estaba lidiando. Gracias a Dios, mi esposo empezó a hablar con ella y le dijo: yo sé cómo te sientes, yo quiero decirte que estás en un engaño, el enemigo te ha cautivado, y eso quiere decir que tú le has dado lugar a Satanás de una manera tan profunda, y te tienes que arrepentir no nada más del pecado de adulterio, sino de tu rebeldía, porque has querido hacer tu propia voluntad.
Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en el Getsemaní que Él, a pesar del dolor que estaba sintiendo y que Él sabía en su omnisciencia, Él sabía que tenía que llegar a la cruz para tomar tu lugar y el mío. Dice la Biblia que el estrés que Él estaba viviendo abrió sus poros de tal manera que gotas de sangre sudó del estrés que Él estaba viviendo. Se ha hecho estudios científicos y yo leí en algún momento que sí es posible que una persona que está bajo un estrés inminente, perenne, continuo, lacerante, puede sudar gotas de sangre, porque el estrés es tal que los vasos sanguíneos se rompen y sale por los poros la sangre. Jesús sabía que tenía que pasar por eso, pero en su corazón no había confusión. Porque le dijo: Señor, no se haga mi voluntad. Como hombre yo tengo esta voluntad de no querer sufrir, pero se haga tu voluntad. Entonces esto es algo que nosotros tenemos que entender. No fuimos creados para ser autónomos. O sirves a Dios o sirves a Satanás y sus demonios. No hay a la mitad, no existe el purgatorio, no existe nada. El Señor es radical. Jesús dijo: el que está conmigo nunca va a estar contra mí. Pero si no está conmigo, así lo puso: si tú no estás conmigo, estás contra mí. Ahora, ningún ser humano puede decir esto, porque he oído pastores que dicen: si no estás conmigo, o sea, casi, si no estás en mi iglesia, estás contra mí. Eso no, eso es hechicería espiritual, de hecho. Si te vas de mi iglesia, te va a ir mal. Eso es hechicería espiritual y sectarismo, y eso es demoníaco. Si Dios a ti te muestra que esta es tu congregación, aquí debes de estar. Pero si Dios a ti te muestra que algún otro lugar es donde tú debes de estar, y es lo que les he dicho a muchas personas que llegan a esta iglesia y me dicen: nos envió mi pastor o nos envió el apóstol para estar aquí, y les digo que van a estar aquí hasta ser restaurados. Y si en el momento en que ustedes se sienten fuertes, el Señor les dice que regresen a su casa donde nacieron, regresen. Porque las ovejas no son de los pastores, las ovejas son del Señor. Y usted no debe de permitir, aunque se diga apóstol, aunque se diga profeta, porque aún se abusa de la palabra profética para manipular a las personas. Te contaba de una mujer conferencista que checaba de las iglesias quién tenía dinero y les escribía: Dios me dijo que me tienes que dar tanto dinero. Ahora, no lo hacía así tan fácil, sino que: oye, fíjate. O sea, tú sabes, el hechicero tiene prácticas y técnicas. Pero si tú empiezas a sentir confusión, ministramos a un joven que en la iglesia donde él nació, su pastor le sacaba muchísimo dinero y a veces lo dejaba sin nada. Y este joven nos decía: es que yo sentía confusión y había algo dentro de mí que me decía: ya no le des más, ya. Sin embargo, en esa confusión ahora este joven había crecido en una familia donde la mamá lo manipulaba con la culpa. Si me amaras, te sacarías 10. El que se saque 10 tu hijo no tiene nada que ver con que te ame. Se tiene que sacar 10 porque esa es su obligación. Si me amaras, recogerías tu cuarto. Nanel, esa es su obligación. No tiene nada que ver con el amor. No eduques a tus hijos en el si me amaras. No involucres los sentimientos cuando son cosas que ellos tienen que hacer como disciplina y como parte de su vida. Y si los amas, los vas a corregir. Si los amas, entonces vas a decir: cuando yo llegue, esta cama tiene que estar recogida. Si usas tus trastes, lávalos. No se te van a caer las manos. Y no tiene nada que ver con si me amas o no. ¿Sí me explico? Entonces este joven, como había sido criado a través de la culpa, llega un pastor abusivo y lo manipula a través de la culpa. Y eso es hechicería espiritual. Sí nos quedó claro, ¿verdad? Entonces los demonios te hacen sentir, un niño que es abusado se siente sucio, se siente impuro. No entiende por qué se siente así, porque en quien él o ella ha puesto su confianza, este adulto, ha abusado de él. Entonces viene la confusión, y eso es algo, es una característica de la hechicería espiritual, que te sientes en confusión. No hay algo claro en tu interior. Y el enemigo revuelve la palabra, porque Satanás conoce la palabra de Dios, y así fue como tentó a Jesús, ¿se acuerdan?
Escrito está. Y Jesús le contestaba, también está escrito así. Así es que tenga usted mucho cuidado. Recuerdo de una joven que dejó de comer. Ella quería, primero lo hizo para adelgazar y hizo uso de la anorexia. Pero llegó el momento en que tomó un versículo de la Biblia que dice, porque mejor es la misericordia que la vida. Y entonces ella se estaba dejando morir porque mejor era la misericordia que vivir. Fíjate. Eso no dice la Biblia, o sea, eso no dice ese versículo, esa no es la intención de ese versículo, pero el enemigo aún puede utilizar un versículo fuera de contexto para destruir a una persona o a una congregación. Ok, entonces las personas nos llegamos a sentir indignas, especialmente con las verdades y promesas y advertencias bíblicas. Muchas veces hemos leído las advertencias bíblicas y creemos que no es para nosotros. El enemigo nos hace creer, no, esto no es para ti. Si es una promesa, te dice, no, tú no lo mereces. Esto es una promesa para alguien que sí obedece a Dios, pero tú no. O al contrario, si estás en un pecado y tú lees de ese pecado, dices, bueno, si eso le pasa, pero Dios sabe que yo no lo quiero hacer. Entonces, mientras yo no pueda soltarlo, pues Dios sabe que sí quiero, pero no puedo. Y Dios nos ha dado en la Biblia todas las armas espirituales para soltar el pecado y la práctica del pecado. Y si tú te sientes en confusión y estás viviendo en una práctica de pecado, y como esta mujer que ayer orábamos, se siente indefensa, entonces estás bajo un espíritu demoníaco. Y hoy vamos a ver, dice la palabra en Mateo 12:43 en adelante, dice las palabras de Jesús, cuando un espíritu maligno sale. Di conmigo, ¿sí pueden salir? Sí, sí salen. Y a veces hasta son más obedientes que tú y yo. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares secos, áridos, buscando descanso. Por alguna razón, los demonios necesitan un cuerpo para encontrar algo de descanso, porque son incorpóreos. Y busca descanso sin encontrarlos. Entonces dice, volveré a la casa espiritual o a la persona de donde salí. Y cuando llega, si esa persona no se llena de Dios y de su palabra y su Espíritu Santo, la encuentra ¿cómo? Desocupada, limpia, porque el Espíritu Santo y Dios te limpia, barrida, limpia, arreglada, adornada, ya no está en obra negra, está bien bonita. Luego va, pero como está vacía y no está llena de Dios, luego va y trae ¿qué? Otros 7 espíritus, ¿cómo son? Más malvados, perversos que él, y vuelven a entrar a vivir allí en esa persona. Así que el estado postrer de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Estas palabras son impresionantes. No las dijo el apóstol Pablo, no las dijo otro de los escritores bíblicos, las dijo el autor de la vida. Entonces aquí Jesús nos pone varias premisas. Punto número 1, un hombre puede llegar a estar atado o aún poseído, un ser humano, por demonios. Puede ser uno o varios. De repente oíamos, ¿verdad?, de Cuarto y Quinto Paso, donde ellos tomaron la liberación, pero dentro del programa de AA, pero empezaron a hacerlo lejos de Dios. Y empezaron a ver, de hecho en algún momento uno de estos grupos de Cuarto y Quinto Paso salió de control, las liberaciones, o hasta le decían exorcismos, que llegaba el momento en que empezaron a buscar a pastores para que les ayudaran. De ahí le doy gracias al Señor. Ahí mi esposo fue llamado a uno de estos Cuarto y Quinto Paso, y ahí conocimos a nuestra hermana Marta Bermúdez. Y ella se vino a la congregación, ella dijo, yo necesito de Dios, y llegó a ser una pastora
porque ella estuvo a cargo de misiones, pero ella entendió que es una realidad. Hermanos, yo les voy a decir la neta, yo vivía con un pie en el mundo. Me iba a las fiestas, nunca me drogué, no hice cosas así, pero no era cristiana, me explico. Y a veces el diablo nos dice, pues no eres tan malo, sí ve a la iglesia, pero no tienes que dejar el cigarro. ¿A quién le hace daño el cigarro? Pues solamente a ti. Y ya ahorita pues que los fumadores, ¿cómo? ¿Pasivos? Bueno, pues aléjate y nada más te haces daño tú. Te engaña y vivimos bajo engaños, porque eso significa acechanza. Entonces yo vivía con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Y me acuerdo que mi mamá me dijo en alguna ocasión, oye, va a haber un congreso en la iglesia nueva donde estoy yendo, donde habían orado por mi cuñada, la madre de mis dos sobrinos. Ahorita está aquí nada más Elías. Y mi cuñada, ella había tenido linfoma difuso de células grandes. Ella se estaba muriendo de este cáncer que había invadido todo su cuerpo. Y ella es de los pocos casos, creo que es el tercer caso del mundo que vive después de un cáncer de linfoma difuso de células grandes. Mi cuñada vino a la Ciudad de México porque pues ya se les había acabado el dinero. No hay dinero que alcance para un tratamiento de estos sin tener seguro en los Estados Unidos. Mi hermano se la trae, tenían pocos años de casados, ellos no tenían hijos y Dios sanó a mi cuñada de una manera milagrosa. Pero no solamente la sanó, el Señor le dijo que tendría hijos, lo cual humanamente y científicamente hablando, después de 25 quimioterapias, después de trasplante de médula, ella ni siquiera menstruaba, ella estaba completamente estéril. Y se dio cuenta que estaba embarazada hasta los 5 meses de embarazo, porque nunca, después de tanta quimioterapia, ella no sabía que estaba ovulando, porque Dios hizo un milagro. Entonces necesitamos entender que en nuestro cuerpo muchas enfermedades pueden estar incitadas y alimentadas por demonios. Ahora, escúchame bien, si tú no eres cristiano, no tienes defensa contra esos demonios. Por eso quieres dejar la droga y no puedes. Quieres dejar el alcohol y no puedes. Quieres dejar a esa mujer que te está destruyendo y no puedes. Quieres soltar un pecado y no puedes. No tienes el poder para hacerlo. Y si eres cristiano y no puedes dejar de pecar, quiere decir que le has dado demasiado lugar y terreno espiritual en tu vida, en tu alma, en tu corazón, en tu voluntad, en tus emociones al enemigo, que te tiene completamente engañado o engañada. Pero hoy vengo a darte buenas noticias, que Jesús apareció en este mundo para deshacer las obras del enemigo. Él vino a este mundo para deshacer las obras del diablo, y tú no estás solo. Y si estás en una situación así, hay esperanza, pero necesitas acercarte y decirle: Señor, quiero ser libre. Ahora, la autoliberación no siempre es posible. La autoliberación no siempre es posible. Necesitamos del cuerpo de Cristo. Por eso, cuando Jesús resucitó a Lázaro, Jesús hizo lo que nadie podía hacer: le dio vida a un muerto. Y cuando salió Lázaro, dice que salió atado de manos, de pies. O sea que tuvo que salir así, yo me imagino, el rostro envuelto en un sudario, parecía una momia. Y dijo Jesús a sus discípulos: desátenlo y déjenlo ir. Muchos llegamos a Cristo atados, y necesitamos a los discípulos, a la iglesia, para que nos desate y nos deje ir. ¿Hay algún área en tu vida donde no puedes? Estás en una depresión tal que por más que has sido tomado antidepresivos, has ido con psicólogos, con psiquiatras, empieza a meditar y a considerar si a lo mejor tus padres dieron lugar a Satanás y estás bajo una tercera o cuarta generación de maldición, y tienes que confesar ese pecado, el pecado de tus antepasados, y decir: Señor, yo no quiero vivir lo que mis padres vivieron. Es más, las maldiciones ancestrales hasta la ciencia las da como un hecho. Y te preguntan: ¿hay en su familia diabetes? ¿Hay en su familia hipertensión? ¿Ha habido cáncer en su familia? Porque la ciencia lo espera como algo normal.
Y Jesús, dice Gálatas 3:13, que Él vino para anular la maldición en contra de ti y de mí. Entonces, en esto que acabamos de leer de Mateo 12, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, da estas palabras: o tú estás lleno de Dios o estás lleno de demonios. Ahora, tú necesitas entender que tú fuiste creado para hacer la voluntad de Dios. Si no haces la voluntad de Dios, el diablo te hace creer que estás haciendo tu propia voluntad, pero es tan solo un engaño. Porque cuando te das cuenta, ¿cuántos estamos cansados de hacer nuestra voluntad porque todo nos sale mal? Si te das cuenta que te va en feria, haces lo que tú quieres sin consultar a Dios y te va como en feria. Entonces, ¿quién decidió por ti? ¿Tú mismo o Satanás? La verdad es que Satanás, si te ha ido mal, es que Satanás influyó. A lo mejor no estás poseído, pero esos pensamientos te van en contra de ti para destruirte. Fíjate, Satanás trató de controlar el cielo desde el cielo. Satanás trató de controlar el cielo, y de ahí vámonos por favor a Isaías 14:12 en adelante. Y el profeta dice: ¿cómo has caído del cielo? O sea, estaba en el cielo, lucero de la mañana, Lucifer, Satanás. Tú que sometías a las naciones. O sea, Satanás quiere controlar las naciones. Satanás quiere controlar tu vida. Decías en tu corazón: voy a subir hasta los cielos. O sea, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Ahí donde está el trono de Dios. Y Él quiso ser Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado. Di conmigo: arrojado al sepulcro, a la más profunda de las fosas. Entonces vemos aquí que el profeta, Dios le permite ver lo que Satanás en el cielo dijo: voy a ir a lo más alto del cielo y yo voy a gobernar en lugar de Dios. Entonces tú y yo fuimos creados para ser gobernados por Dios, por su Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice: no te embriagues de vino, porque el vino, cuando te embriagas del alcohol, toma tu voluntad. ¿Has visto personas que están borrachas y si son muy calladas, hasta hablan y gritan porque cambian? O sea, el alcohol toma control de sus emociones y hasta de su personalidad. Entonces, cuando dice: no te embriagues con vino, o sea, no te dejes llevar por este espíritu de alcoholismo, llénate del Espíritu Santo. No hay medias tintas. Te estaba contando que yo estaba un pie así y otro acá. Cuando mi cuñada viene a la Ciudad de México, fue cuando a mí me encuentran un tumor en la pituitaria. Allá me hicieron firmar unos documentos de que me iban a operar y que a lo mejor por entrar en la zona donde estaba yo podía quedar ciega, sorda, muda. Mi mamá me dijo: vente a México. Mi papá me llevó a Insurgentes, me tomaron una tomografía. Un mes que mi mamá estuvo orando con mujeres que ni siquiera me conocían, y Dios me sanó de ese tumor. Porque cuando me hicieron la tomografía le dijeron a mi papá: doctor Salgado, ya la operaron. Y hasta me volteó y me dice: ¿ya te operaron? Y yo hasta me quedé: ¿ya me operaron? Sí, ya lo operaron con un rayo láser buenísimo, porque hasta la base de la silla turca está semidestruido. O sea que Dios envió a un angelito y se pasó de lanza ahí, pero dejó Dios una marca de que yo había sido sanada de ese tumor. Y en ese tiempo mi cuñada también estaba siendo sanada. Me contaba mi mamá que mi esposo, yo todavía no lo conocía, entraba al hospital y mi mamá, al abrir la puerta, lo encontraba rogando por un milagro en la vida de mi cuñada. Mi mamá me empezó a hablar de este joven se pone a orar y cuando canta re bonito. Y yo decía: ay Señor, yo quiero conocer uno así, porque yo estoy allá y acá. Por eso no me bautizaba el Espíritu Santo, ya confesé mi pecadote.
¿Se acuerdan que yo oraba un año de que Señor, bautízame? Y la Hortensia, la viejita de al lado, ya bautízala, Señor. Pues ¿cómo me iba a bautizar? Estaba yo llena, pero no de Dios. ¿Se acuerdan lo que acaba de profetizar Uziel? Que tenemos que vaciarnos. Y esa es la neta, hermanos. Tenemos que vaciarnos de nuestra manera de pensar. Necesitamos decirle, Señor, toda mi vida he estado acostumbrada a hacer esto, y hoy entiendo que esto es pecado. Cambia mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Dios no nos hizo tontos, nos ha dado dice que nuestro servicio tiene que ser un servicio racional, o sea, tenemos que usar la mente para acercarnos a Dios. A veces creemos que la fe está peleada con el raciocinio, y no es así. Te enseñé cuando hablamos de la semilla. Te he enseñado que para nosotros, que el corazón es engañoso. El corazón no sabe qué tipo de semilla le metemos. Si un joven le mete la semilla de pornografía, el corazón está diseñado para dar vida. Por eso Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, tu corazón está diseñado para dar vida. Lo que le siembres lo va a dar. Si siembras pornografía, vas a dar fornicación, a luz. Si siembras lascivia, vas a dar a luz adulterio. Si siembras el deseo de robar, vas a robar, porque tu corazón va a dar a luz. Por eso es que no debemos de llevar a nuestros hijos a ver un segundo de nada que vaya en contra de la familia, porque los niños aprenden por ver y por imitación. Y por eso un niño que fue violado se convierte en un violador. Un niño que fue lastimado se convierte en un padre violento, en una madre gritona e histérica. Un niño que sufrió abandono va a abandonar a los que más le necesitan. Así funcionan las asechanzas. El abandonado se siente abandonado, hace que lo abandonan y abandona a otros cuando más lo necesitan. El rechazado, los que nos hemos sentido rechazados desde el vientre, porque a lo mejor la mamá que te quiso tener se estaba divorciando, el papá negó que era su hijo, te tuvieron antes de casarse. Y la Biblia, nuestra Carta Magna en México dice que un hijo nacido fuera del matrimonio es un hijo natural. ¿Qué significa? Es un hijo ilegítimo, un hijo que ya nació legalmente bajo un espíritu de orfandad, de ilegitimidad y de bastardo. Y la Biblia dice que el bastardo no puede tener una comunión con Dios. Si me buscan Deuteronomio 23:2, la Biblia lo enseña, y Satanás va a tomar ventaja de la palabra, de lo que dice la palabra, porque él tratará de hacer todo legal con tal de destruirnos. Porque Dios es justo hasta con el diablo. Entonces el diablo, ¿por qué crees que nos acusa? Adelante. ¿Por qué crees que nos acusa de día y de noche? Para buscar una entrada legal para destruirte a ti, para controlarte a ti, y desde ti controlar a tu familia, destruir a tu familia, y de alguna manera empezar a destruir el mundo que te fue entregado. ¿Cuánta autoridad Dios nos ha dado a nosotros, que te dice que lo que ates en la tierra será atado en los cielos? ¿Por qué crees que Satanás desea controlar nuestros pensamientos, nuestra voluntad, y rendirnos sin fuerza ante sus tentaciones para controlar este mundo? Porque este mundo te fue entregado a ti y a mí. Pero mientras tú y yo no estemos sometidos a la voluntad de Dios, Satanás seguirá trayendo guerras, destrucción, todo. Ahora, fue profetizado, claro, el amor de muchos se enfriará, Jesús lo dijo. Entonces quiere decir que nosotros como iglesia tenemos que enfrentar una crisis terrible. La estamos enfrentando, pero ¿cómo vas a enfrentarla tú? Porque la pregunta no es si Jesús volverá, porque Él volverá por su pueblo. La pregunta es si cuando Él llegue hallará fe en esta tierra. Aleluya. No podrá entrar a la asamblea del Señor quien haya nacido. Ahí nos quedamos.
de una unión ilegítima. Entonces el diablo te hace sentir ilegítimo, te hace sentir con un espíritu de orfandad, de bastardo. Cuando yo me vine a México, bueno, conocí a quien es mi esposo, lo vi cantando muy bonito, precioso, pero también lo vi echando fuera demonios y me asusté. O sea, neta, había ahí un montón de jóvenes, eran como 800 jóvenes, él era el pastor de esos jóvenes, y cuando empezaba la alabanza y la adoración, los jóvenes que habían dado lugar a esos demonios empezaban a contorsionarse. Y yo me asusté, yo nunca había visto eso. Nunca lo había visto. Y en eso yo oigo la voz de mi esposo, ahora pues yo apenas lo estaba conociendo, y ponían a los chavos en el altar. Los subían, empezaba la alabanza seguía y subían a los chavos y se ponían a ordenar a los demonios que se fueran. Así conocí a mi marido y así me enamoré de él. Pero quiero decirte que cuando yo veía la autoridad que hay en el nombre de Jesús, neta, yo me convertí y yo nunca dejé de ir a la iglesia. ¿Me estás comprendiendo? Tú puedes ir a una iglesia y no ser convertido. Por eso Jesús dice, yo soy la vid, tú eres el pámpano. Y yo estoy aquí para que tu fruto permanezca. ¿Cuál es ese fruto? Los cambios de tu vida. Si tú ahora tampoco te dejes llevar por la culpa, porque por muchos años yo sigo siendo la misma, yo soy una mujer que no cambia, yo no merezco nada, y la ilegitimidad y el espíritu de bastardo hablando a través en mis emociones. Entonces, pero la verdad es que yo no soy la misma de ayer. No soy la misma. Si tú puedes reconocer el poder del evangelio transformando tu ser de dentro hacia afuera, entonces estás en el camino correcto. Y una de las palabras que hoy Basti nos dio fue precisamente esa que me impactó muchísimo, que dice, no te desanimes. Lo voy a leer dice, Dios dice, yo soy su fortaleza, aunque no vean avance. Esta es palabra profética hoy. Ella no sabía de qué yo iba a hablar. Aunque no vean avance, yo estoy obrando. ¿Lo crees? Pues aguante y soporte vara y apechugue las crisis de la vida. Ayer conocimos un hombre que nos dijo, yo conocí al Señor en un congreso de hombre a hombre. Allá lo conocí, regresé a mi casa, mi esposa al mes me abandona. Se va. Después al mes mi padre se muere. Después a los 2 meses a mi hermana le da, la única hermana que tengo, y estaba soltera, le da cáncer de mama. Todo eso me pasó y no dejé a Jesús. Es ahí donde tú te das cuenta que cuando alguien le da su vida al Señor, pasen las crisis que pasen, tu fruto permanece. Porque Jesús dice, si tú estás pegado a mí, tu fruto permanece. No importa las crisis de tu vida, no importa si te estás divorciando, no importa si te están abandonando, no importa. Y yo le decía, ¿cómo viste? ¿Qué onda con lo de tu esposa? Me dice, pues mi amigo que me llevó a hombre me dijo, tú sigues siendo su esposo. Y escríbele si ya desayunó, si ya comió, mándale dinero. Sigue siendo su esposo, pero y él le decía, pero es que se fue por mi culpa, yo la he dañado, yo la he lastimado. Pues ahora sea un hombre de Dios. Si antes eras un hombre del diablo, un servidor de la oscuridad, ahora sea un hombre de Dios. Y la mujer regresó por el cambio que vio en este hombre. Y ahora él nos cuenta que toda su familia, sus 2 hijos están en la alabanza. Nosotros estamos en el club, iba a decir en el club de bienvenida, en el ministerio de bienvenida. Nosotros recibimos a los nuevos, tomamos sus nombres, les decimos que esta iglesia en que les puede ayudar, estamos al servicio de ellos. Un hombre que estaban trabajando y su compañero de trabajo le dice, oye, necesito que vengas este día. El compañero le dice, no puedo venir porque me voy a un congreso. Y le dice, pero ya terminaron nuestros congresos, los seculares. Dice, no, es que yo soy cristiano, voy a ir a un congreso de hombres. ¿Quieres ir? Y él le dijo, pues estoy en un proceso de divorcio, yo creo que sí voy, a ver si Dios puede hacer algo. Y su fruto ha permanecido. Y ahí estaba su esposa, y su esposa nada más le hacía así. Nos contaba y ella.
Y ya nada más al final dijo, ya nada más falta mi familia, porque toda su familia ya vino a Cristo. Lo que una persona en sus frutos puede hacer. Por eso hoy quiero decirte algo bien chido. Satanás fue expulsado del cielo. Satanás fue expulsado del cielo. Y Lucas 10:18 nos dice palabras de Jesús. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. La mala noticia es que cayó aquí en la tierra. Y está activo aquí en la tierra. Y tú necesitas conocerlo para no caer más en sus tentaciones y en su destrucción. ¿Por qué? Porque los demonios son engañadores. Los demonios son engañadores. Y lo que les abre la puerta, y ahorita vamos a ver esto, aunque parezca aparentemente sin problema, es algo que nosotros hacemos para abrirles la puerta. Los que andan con moño. No es cierto. Los demonios son engañadores. Y dice así Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo. Estas palabras tampoco las dijo el apóstol Pablo. ¿Quién las dijo? Gracias por aquellos que leen la Biblia. Las dijo Jesús. Y si las dijo Jesús, Él sabe de lo que está hablando. Y les está hablando a los fariseos y a aquellos que le dijeron que Él había liberado a un hombre por el poder de Belcebú. Lea Juan 8 en su casa. Regresemos. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. ¿Te das cuenta que Satanás tiene deseos? Y Satanás te muestra sus deseos y tú deseas cumplir esos deseos porque ya estás bajo su hechicería. ¿Me estás comprendiendo, verdad? Entonces, desde el principio, ¿de quién está hablando? Entonces, primero nos dice que es un hechicero, quiere que cumpla sus deseos. Es un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, y eso es lo que hace con nosotros para destruirnos y ponernos la tentación, nos miente. Cuando miente, expresa su propia ¿qué? Naturaleza. Porque es mentiroso, es el padre de la mentira. Entonces, los demonios son engañadores. ¿Nos queda claro? Jesús nos lo está enseñando. Él es el padre de mentira y los demonios son sus achichincles. Ahora, ¿cómo ganan terreno? Siembran duda de la palabra de Dios y de lo que Él nos dice. Siembran duda. Porque la palabra de Dios es una semilla y Satanás sabe que si hacemos lo que dice Proverbios 4:22, guarda, hijo mío, mis palabras, guárdalas dentro de tu corazón, porque ellas dan vida para a quienes las hallan. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces Satanás sabe que si una persona recibe la palabra, mire, en mi bolsa traigo un librito, el de colores, ahí sácalo, hija, por favor. El jueves Dios me permitió ir a predicar a un lugar, en las bolsitas chiquitas, ahí está, en las bolsitas de al lado de la bolsa grande. Quiero nada más mostrarles, no, la próxima semana se los enseño, pero yo siempre traigo este libro, es un librito de colores y es chiquitito, tiene el color blanco, verde, dorado, rojo y negro, son 5. Se llama El libro sin palabras. Y bueno, el jueves Dios me permitió ir a visitar a una pariente de una de nuestras hermanas y por ella hemos estado orando allá en Toluca y me acordé que traía mi librito y este libro habla del plan de salvación. Y yo le decía a esta preciosa mujer que pues está pasando por una enfermedad y cuando le dije, mira, el pecado, le enseñé el negro, el negro y le dije, el pecado nos separa de Dios y nos da una naturaleza diabólica. Acabamos de leer que cuando Satanás miente, él miente de su propia, cuando miente expresa su propia naturaleza. Entonces hay 2 naturalezas, di conmigo, 2 naturalezas. La diabólica, terrenal, animal
y la celestial, la eterna y la de Dios. ¿Sí nos queda claro? Entonces, ese es mi librito. Entonces, cuando yo le dije, le hablé de la vida que Jesús nos quiere dar, porque el verde es vida. Le hablé del cielo, donde habrá un suelo que será como oro, el mar de cristal, y Dios tiene preparado un cielo para todos nosotros. Lo voy a decir rápidamente, pero hay algo que nos separa de ese cielo, que es el pecado. El pecado nos hace sentir sucios, ennegrece nuestro corazón y nos separa del cielo y nos separa de Dios. Pero hay una solución. Jesús derramó su sangre por nosotros. Su sangre cubre y limpia nuestra maldad, de tal manera que nuestro corazón, que estaba ennegrecido, viene a ser blanco como la nieve. Y yo le decía, es como si yo quisiera acercarme al sol. No tengo la naturaleza para acercarme al sol, pero Jesús, a través de su sangre, me dio la naturaleza necesaria para acercarme a Dios. Tenía la naturaleza de Satanás, pero Jesús con su sangre me dio la naturaleza necesaria para acercarme a Dios. Esto hasta un niño lo puede entender. Esta mujer abría sus ojos y hacía esto, lo podía entender. Y le dije, ahora si tú aceptas a Jesús, tendrás vida y podrás estar en el cielo con Él. Hermanos, esta vida es bien corta. La vida de mi hermano duró 55 años. Nunca me lo imaginé. Y he hablado con madres y esposas e hijos, y dicen, es que estaba sana. Mi suegra, que siempre comió cosas naturales, siempre comió con regímenes de alimentación precisos para su salud, para cuidarse, sin sal, sin esto, sin aquello. Caminaba desde su casa, 5º piso, hasta Soriana, y regresaba con todo lleno. Hacía ejercicio y en un mes el Señor se la llevó por cáncer. La vida no la tenemos comprada. Y mi deseo es que tú entiendas cuántas personas conocemos en esta iglesia que llegaron aquí por primera vez. Dios les dio una palabra profética y ya no regresaron. ¿Por qué? Porque Satanás siembra duda de la palabra de Dios. Así como dice Génesis 3:1, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, la duda, aquí está la duda: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Eso era una mentira, nada más era de uno. Pero sembró duda, y eso es lo que hace el enemigo. ¿Qué dudas tienes en base a quién es Dios y su persona? A lo mejor tienes toda la vida viniendo a la iglesia porque tu abuelita te trajo, porque tu abuelito, porque tu mamá o tu papá te trajeron, pero no tienes una relación personal con Dios. Voy a terminar diciéndote cuál es la puerta de entrada que le da el ser humano a estos demonios para destruirnos. Y eso que parece tan inofensivo es el orgullo. El orgullo es la puerta de entrada donde Satanás se agarra para destruirnos. Y el orgullo pareciera inofensivo. No, pero es que yo ya no me voy a dejar. Y sí, está bien, o sea, salte de la hechicería espiritual. Nos contaba nuestro pastor que cuando él predicó acerca de la hechicería espiritual, en su iglesia siempre había una mujer que andaba en silla de ruedas y traía a su hija de 30 años así. La hija nunca se casó y la mamá siempre le decía, tú te vas a quedar a cuidarme, tú no te vas a casar porque tú te vas a quedar a cuidarme. Y veía cómo esta mujer agarraba su silla de ruedas, empezaba a irse hacia la salida y le gritaba a su hija, fulana, vámonos. Y la chava no podía servir en ningún ministerio porque estaba a merced de su mamá. Cuando el pastor habló de la hechicería espiritual, esta hija lo entendió. Entendió que su mamá había ejercido esa hechicería espiritual sobre ella. Control, manipulación,
chantaje sentimental. Y le dijo: pastor, ya mi mamá se quiere ir, ¿puede orar por mí para hacerme libre de este espíritu que vive en mi casa? Porque no quiero deshonrar a mi madre, quiero ser libre de este espíritu que me domina. Quiero casarme, quiero hacer mi vida, pero siento que mientras mi madre viva, yo no podré ser libre. Ahora, yo estoy segura que la mamá no quería lo malo para su hija. Ambas estaban funcionando en un espíritu de hechicería sin que supieran, porque los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, por lo menos un padre normal. ¿Te imaginas que uno de nuestros hijos nos diga: ¿por qué no eres una mamá normal? Ahora, mi pastor cuenta que oró por esta chica y dijo: rompo en el nombre de Jesús la influencia de estos demonios de hechicería, de control, de manipulación a través de la culpa, del chantaje sentimental. En el nombre de Jesús te hago libre. Dice que al domingo siguiente se acerca a esta mujer y le dice: pastor, he decidido servir en la iglesia. Dígame dónde puedo servir. La mandó con su asistente. Mi asistente Silvia te va a decir dónde vas a trabajar. En ese momento la mamá le grita: fulana, tengo hambre, ya me quiero ir. Y así su hija le dijo: mami, espérame tantito, mami, estoy ocupada. Sé que estás cansada, sé que tienes hambre. En cuanto me desocupe, te atiendo. ¿Le faltó el respeto? ¿Se sometió a la hechicería? Honró a su madre y salió de ese espíritu. Y cuenta mi pastor que esta mujer empezó a trabajar en niños, en todo lo que ella podía hacer, trabajaba en la iglesia. Y la mamá se sentaba, pues estaba ahí en su silla de ruedas a esperarla. Y ya la hija le daba unas papitas, unas galletas, y ahí estaba la mamá esperando. Pero ya no estaba manipulando ese espíritu. ¿Te das cuenta? No tienes que llegar y decir: eres un hechicerito, papá. Eres una hechicera, mamá. Ya te vi, ya la pastora me abrió los ojos. Ay, mi amor, ya vi que cuando quiero y tú no quieres, me estás manipulando. Mujeres que dicen: te doy si me das. Quiero ese vestido. Eso es hechicería. Te estás vendiendo. Póngase de pie, por favor. El orgullo es la puerta de entrada. Y termino con Ezequiel 28:15 en adelante. Desde el día en que fuiste creado, está hablando de Satanás, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Esto también nos muestra que o estás lleno de Dios o estás lleno de maldad. O hay áreas de tu vida, a lo mejor no todo está lleno de maldad, pero hay áreas de tu vida donde hay maldad en ti, donde hay envidia, donde hay rechazo, donde hay abuso. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura, ¿te llenaste de qué? De orgullo. Eso es lo que el diablo usa. Es su divisa. Es su idioma. Te llenaste de orgullo a causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Hermano, hoy quiero abrirte esta oportunidad. Si hoy tú delante de Dios eres consciente que hay áreas que no puedes controlar, a lo mejor la ira, el enojo, los gritos, la histeria, el emborracharte, el fumar, el drogarte, el ver pornografía. Si hay algo que no puedes librarte, hay una atadura demoníaca. Quizá no estás poseído, pero hay una influencia demoníaca y necesitamos echarla fuera. Así, no pasa nada.
No tenemos por qué juzgarte, no tenemos por qué, ay, mira la hermana que tiene 20 años de cristiana. No, mi hermano, todos nosotros pasamos por liberación. Me da pena, pero mi pastor se aventó 5 horas conmigo, así estaba de pesada yo. Y después tenía que hacer ciertos ajustes y otra vez oraban por mí. Así es que por favor, si hay algo específico, después de que despidamos a todos, yo voy a estar aquí con los diáconos orando por ti. No siempre podemos hacer esto, pero lo siento de parte de Dios. Me quedé hoy hasta las 2 de la mañana, llegamos, me siento bien. Es Dios quien me fortalece. Así es que, hermanos, el pan de los hijos es la liberación. Comamos, seamos libres. Padre santo y bueno, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta preciosa iglesia. Repitan conmigo: Señor, perdóname, porque he escuchado la voz de Satanás, de sus demonios, en ciertas áreas de mi vida. He cerrado mis oídos a ti. He deseado lo que Satanás desea. Mi orgullo en ciertas áreas de mi vida le dio permiso para destruirme. Ahora dile dónde te ha destruido. Dile si ha destruido la confianza en tu cónyuge, si ha destruido tu matrimonio, si ha destruido la comunicación con tus hijos, si ha destruido tus dividendos, tus ganancias en tu negocio. Una mala decisión que no le preguntaste a Dios te trajo a la ruina financiera. Todo eso díselo al Señor. Perdóname, Dios, por no preguntarte a ti acerca de mis negocios, acerca de mi familia, acerca de mi esposa, acerca de mi esposo, acerca de mi trabajo, acerca de mis hijos. Tomé mis propias decisiones oyendo a Satanás, haciéndome creer que yo era dueño de mi vida. Perdóname. Habla con Él. Muchas veces tan solo por el hecho de confesar el pecado quedamos libres. Cree que al confesar este pecado tú le estás dando a Dios las armas para hacerte libre. La próxima semana veremos cómo Jesús trató con los demonios. Pero mientras, hoy puedes empezar a cerrar puertas arrepintiéndote de tus pecados. Ahora dile: Señor, perdóname. Y mientras Tamara canta, habla con Dios acerca de aquellas cosas que tienes que pedirle perdón a Dios. Por adulterios, por fornicación, por pornografía, por haber robado, por haber mentido, por haber envidiado, por haber rechazado a otros, por guardar odio, por guardar rencor, por guardar frustración. Todo esto díselo al Señor. Padre santo y bueno, perdónanos en todas esas áreas en que en nuestra vida no te hemos dado a ti el lugar que pertenece y que tú mereces en nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y hoy, Señor, muchos de nosotros pudiéramos estar atados a emociones que enferman nuestro cuerpo. La ciencia nos ha enseñado que sí hay una conexión entre el hardware, la mente y los pensamientos, el software. Tú has puesto estas conexiones porque nos has hecho a tu imagen y tu semejanza. Perdónanos cuando le hemos dado a Satanás cabida en nuestros pensamientos, nuestras emociones. Perdónanos cuando hemos decidido lejos de buscar tu voluntad. Diga conmigo: ya no quiero hacer mi voluntad o la voluntad del diablo. Quiero hacer tu voluntad. Dame tu voluntad. Hazme añorar tu voluntad. Renuncio a los deseos pecaminosos. Le doy la espalda a Satanás y te doy mi vida a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.